Bueno, muy buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien. Entonces hoy vamos a retomar el tema del sistema solar de tributación. Recuerden que en la sesión anterior alcanzamos a iniciar con en el cual explicábamos que para este año o periodo grabable 2019, que es la declaración de renta que vamos a presentar en este año 2020, la ley de financiamiento definió que se iba a trabajar con 3 cédulas, no con 5 como se trabajó la declaración del año anterior. Entonces esa primera cédula, que la llaman la cédula general, es la que está compuesta por las rentas de trabajo, las rentas de capital y las no laborales. Otra renta es la de pensiones y la tercera renta es la de dividendos. Entonces, en la sesión anterior iniciamos con la cédula general, en la cual desarrollamos las rentas de trabajo, en el que se explicaba a través de esta diapositiva que esta cédula general, aunque se depura cada renta por separado, al final las rentas líquidas, que es lo que ven en azulito abajo, se debe sumar para después hacer una comparación. Y les mencionaba que iba a ir pasando rubro por rubro explicando como cada uno de estos, ¿cierto? Entonces explicamos que en las rentas de trabajo estaban los ingresos brutos y después tenía una depuración, ¿cierto? Donde de manera muy práctica lo que podemos ver acá con unos símbolos en negativo es cuál es mi ingreso y qué me puedo restar. Entonces en eso que yo me puedo restar, aparecen tres rubros importantes que vamos a pasar a definir, que es ingresos no constitutivos de renta, costos y deducciones procedentes, que eso aplica solamente para los trabajadores independientes, y vamos a ver las rentas exentas y deducciones imputables. Si miramos en las rentas de capital y en las rentas no laborales, cuando vemos qué es lo que nos podemos restar, vemos que aparecen los mismos términos. Entonces, acto seguido, vamos a explicar cada uno de estos términos, donde el objetivo es continuar con la teoría y una vez tengamos la teoría abordada, pasamos al caso práctico. Entonces, vamos a mirar que en las rentas de trabajo, como lo comentábamos en la sesión anterior, tenemos que podemos restar unos ingresos no constitutivos, que son los que aparecen al lado derecho de nuestra diapositiva, donde ¿cuáles son? Son solamente los que aparecen en esa diapositiva. Es decir, ¿qué me puedo restar como ingreso no constitutivo? Son los aportes a fondos de pensiones obligatorias, aportes voluntarios a régimen de pensión obligatoria, aporte obligatorio de salud, apoyos económicos para financiar programas educativos y pagos del empleador a terceras personas por conceptos de alimentación al trabajador, ¿cierto? Que es lo que conocemos normalmente como los bonos Sodexo o los bonos Big Pass. Pero tiene unas restricciones. ¿Cuáles son las restricciones? Que no puede exceder el salario mensual del trabajador de 10.623.700, que es lo que corresponde a 310 VT. Recordemos que VT es unidad de valor tributario y que cada año el gobierno nacional actualiza ese valor. Para el periodo grabable de 2019, el valor es 34.270 pesos. Entonces, al multiplicar 34.270 por 310, nos da que el valor en el cual el salario mensual del trabajador debe ser hasta 10.623.700 y que el pago mensual que se le haga en bonos no puede exceder de 49 TES, que asciende a 1.405.070. Eso en cuanto a ingresos no constitutivos. Enseguida vamos a ver que en las demás rentas los ingresos no constitutivos permanecen constantes, mientras que las rentas exentas cambian y los costos de deducciones porque son dependiendo de la renta que estemos abordando.
En las rentas exentas, para las rentas de trabajo, ¿qué tenemos? Tenemos indemnizaciones por accidentes de trabajo, los recibidos por gastos de entierro y auxilio de cesantías. Entonces, resulta que las cesantías tienen una parte grabada y otra parte no grabada, que es la que conocemos como exenta. ¿Y cómo podemos saber eso? En la tablita podemos mirar, de acuerdo a nuestro salario mensual promedio, qué parte de nuestras cesantías y auxilio de cesantías están grabadas y cuáles no. Si nuestro salario mensual promedio está entre 11.994.500 y 14.050.700, hablo del salario en el 2019, porque recordemos en todo momento que estamos hablando es de la renta del periodo gravable 2019. Entonces, si aparece en ese rango, la parte exenta es del 90% y la gravada es del 10%. Si nos ubicamos entre 14.050.700 y 16.106.900, es el 80% que es no gravado, es decir, es exento, y la diferencia es gravada. Y así sucesivamente. También mencionábamos que hay otras rentas exentas, como son aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias y cuentas AFC. Me hicieron una pregunta fuera de la reunión, fuera de la conferencia, donde me preguntaba una persona que qué era una cuenta AFC. La cuenta AFC es una cuenta de ahorros que es para fomentar la construcción. Entonces, el gobierno nacional, como define que uno de los motores dinamizadores de la economía es la construcción, entonces diseñó una cuenta de ahorros en la cual, si nosotros destinamos una parte de nuestro ingreso para esa cuenta de ahorros, nos la declara exenta, siempre y cuando no supere el 30% de nuestro ingreso, ¿cierto? ¿Qué no puede superar el 30% de nuestro ingreso? La sumatoria del aporte que hagamos a fondo de pensiones voluntarias y cuentas AFC. Entonces, ¿qué hacemos normalmente con estas cuentas AFC? Si estamos pagando una propiedad raíz o tenemos intención de más adelante adquirir esta, ya sea a través de un leasing o ya sea a través de una fiducia o con recursos propios, lo ideal es crear esa cuenta AFC para ir destinando unos recursos a esta, ya que eso nos permite tener un alivio tributario. ¿Por qué? Porque esa constituye una renta exenta, siempre y cuando no pase el 30% del ingreso y que ese aporte no sea superior en el año a 3.800 VT, que es un valor que ronda los 130.226.000 pesos. ¿Qué debemos hacer con ese dinero? Nosotros lo podemos retirar al siguiente día de haberlo consignado, siempre y cuando sea para adquisición de ese inmueble. Pero si no lo vamos a destinar en ese momento para la adquisición del bien inmueble, debemos dejarlo 10 años. ¿Cómo así? ¿Lo debo dejar 10 años? 10 años si en esos 10 años no lo utilizas para comprar una propiedad raíz. Es decir, para comprar ese bien inmueble. Si en 10 años, si ya tengo el recurso y lo dejo 10 años en la AFC, al año 11 lo puedo retirar y gastármelo en vacaciones o comprando un vehículo, sí, y no tiene ninguna penalidad. Adicional, ¿cuándo puedo retirar no tanto la AFC, sino el fondo de pensión voluntaria, que también lo puedo retirar para adquisición de vivienda? Cuando se cumplan los requisitos para acceder a la pensión de vejez o jubilación, o en el caso de muerte o incapacidad, que dé derecho a pensión. Y en el tercer ítem dice retiro de aportes voluntarios destinados a la adquisición de vivienda, ya sea o no financiada por entidades vigiladas por la superfinanciera a través de créditos hipotecarios o leasing habitacional. Pero además hay otras rentas exentas, que son ¿cuáles? Seguro por muerte. En el caso de magistrados de tribunales y fiscales tienen una parte exenta que ese porcentaje exento equivale al 50% de su salario. Para los jueces de la República
el porcentaje exento es el 25%. En el caso de los rectores y profesores de universidades, los gastos de representación no podrán exceder el 50% de su salario, pero todo este gasto de representación es considerado exento, es decir, que no van a pagar impuestos sobre ese ingreso. También mencionábamos que había otra renta de trabajo, dentro de rentas de trabajo había otra renta exenta, que es la que mencionamos acá del 25%, que una vez hagamos todas las deducciones de todo lo que intentamos restarnos, a la base que nos dé eso, le aplicamos el 25% y sigue siendo exento, ¿sí? Siempre y cuando no supere en VT mensual 240, es decir, 8.224.800, lo que sería un valor de 97 millones en el año, redondeando la cifra. Muy Entonces, bien. ya... Discúlpame, Alex. Sí. Ya que estamos hablando precisamente de estos fondos de pensión voluntarios, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con esta parte de las rentas exentas, un asociado tiene dos consultas muy puntuales con respecto a este tema. Y nos dice, las valoraciones de los fondos de pensiones voluntarias se declaran como ingreso y las utilidades por diferencia en cambio de las inversiones en el exterior se declaran en el año en que ocurre. La respuesta es, si es adquirido a través del Fondo de Pensiones Voluntarias, no. Solo cuando se realice ese ingreso. Mientras tanto, eso no se declara. Y esa es una de las ventajas que hay de guardar dinero en esos fondos de pensiones, porque ese rendimiento o ese ingreso que uno puede tener no tiene que pagar impuestos sobre él porque no lo tiene que declarar. ¿Y por qué no lo tiene que declarar? Porque en ese momento no está recibiendo el dinero, sino que el dinero está, como decimos, en canje, está allá guardadito. Entonces, como en ese momento no lo puede disfrutar, no lo tiene que declarar y por lo tanto no tiene que pagar impuestos sobre ello. Y esa es la respuesta para los dos puntos. Entonces, siguiendo en el tema de las rentas exentas, ahorita en el ejercicio vamos a ver cómo hacemos el cálculo de ese 25% que solo aplica para las rentas de trabajo, es decir, ese 25% sin que se haga nada, simplemente por derecho, las personas que tengan ingresos por rentas de trabajo pueden disfrutar de este, ¿cierto? ¿Qué debemos tener en cuenta? Que también hay unas deducciones. Recordemos que en la tablita que ustedes tienen en la presentación dice rentas exentas y deducciones. ¿Qué más nos podemos restar? En deducciones nos podemos restar los intereses que paguemos por préstamos de adquisición de vivienda, ¿sí? Ya sea a través de un leasing habitacional o de un crédito hipotecario. Y el límite de interés que nos podemos restar, de gasto de interés, es hasta 1.200 VTs, que es un valor que asciende a 41.124.000 pesos. Además, ¿qué nos podemos restar? Nos podemos restar el plan complementario de salud o medicina prepagada, siempre y cuando el valor del año que paguemos no exceda de 6.579.840, que es lo que corresponde a 192 VTs. Ustedes me podrían preguntar, pero solo me puedo restar el aporte que yo haga la prepagada, que está pues la mía, y la respuesta es, se puede restar el que lo pague. Es decir, si usted paga la prepagada de su esposa y sus hijos, usted se las resta porque usted es el que las paga. Pero si es la esposa la que lo paga, es la esposa la que los puede restar. No, no como decimos el beneficiario, sino a nombre de quien está, la póliza. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta, porque digamos, cuando la pareja de esposos son muy tentados a que usted se resta la mitad y yo me resto la mitad. No, se lo resta es a nombre de quien está, no el beneficiario, sino la persona que paga esa prepagada. Así sea usted quien lo pague, pero está a nombre de su esposo o su esposa, es a nombre de quien está, es quien se lo resta.
¿Listo? ¿Qué más se puede restar? El 50% del 4 por mil. ¿Y qué más se puede restar? Algo que se llama la deducción por dependientes, que no es más que el 10% del ingreso laboral sin que este pase, no el ingreso, sino el 10% de 13.159.680. ¿Y qué es lo de dependientes? Entonces, la deducción por dependientes solo aplica para las rentas de trabajo, es decir, para los que tengan una relación laboral y que tengan hijos. Hasta 18, que si tienen hijos, son dependientes hasta los 18 años, si dependen económicamente de usted. También, si tiene hijo entre 18 y 23 años y están estudiando en una entidad certificada por el ICFES o entidad oficial correspondiente o programas técnicos, también se puede restar el 10% del ingreso. Anteriormente nos restábamos, digamos, la universidad de los hijos o el colegio de los hijos o nuestra maestría. Eso ya no se puede. Eso cambió cuando diseñaron esta deducción por dependientes. Entonces, ese 10% del ingreso también es por derecha, es decir, si es un bebé y el bebé todavía, pues obviamente no está estudiando, entonces no tengo ningún soporte, pues el soporte que usted tiene es que tiene un bebé, es que tiene un hijo, ¿cierto? Entonces, por eso ya usted se puede restar el 10% del ingreso, siempre y cuando no pase del valor que acabamos de mencionar. ¿Qué más tenemos? Para ser dependiente, si tienes un hijo mayor de 23 años que tenga una discapacidad, entonces con el certificado de medicina legal sobre la situación de dependencia originada en factores físicos o psicológicos, con eso es suficiente para poder tomar esa deducción. También si su cónyuge o compañero o compañera permanente tiene unos ingresos anuales inferiores a 8.910.200. Ese certificado, ¿quién se lo debe dar? Como es un certificado económico, lo debe dar un contador, porque recuerden que los contadores damos fe pública, pero en hechos económicos. ¿Listo? Pero si es por una discapacidad, pues ese certificado lo debe dar medicina legal. Lo mismo aplica para padres del trabajador o hermanos, exactamente los mismos topes. ¿Y cómo se prueba la dependencia? La dependencia se prueba a través de un certificado expedido bajo la gravedad de juramento. Para el caso, digamos, de los hijos, con un registro civil es suficiente. Importante acá, la deducción de dependiente no podrá ser solicitada por más de un contribuyente en relación con un mismo dependiente. Lo mencionábamos en la reunión anterior, en la sesión anterior, que si este trabajador tiene un hijo, pero también tiene esposa y tanto la esposa como el trabajador declaran renta, solo uno de los dos puede aplicar a esa deducción. Entonces ahí es importante mirar a quién le aplica la deducción, es decir, a quién le conviene más, donde obviamente eso se tiene en cuenta es de acuerdo al ingreso que tenga la persona. ¿Listo? Y si tiene 3 hijos, entonces el esposo se resta uno, la esposa se resta otro y el tercero se pierde porque nadie lo puede tomar como deducción. Ahora bien, eso en cuanto a rentas de trabajo. Entonces veíamos hace un momento que también dentro de la cédula general tenemos las rentas de capital y tenemos las rentas no laborales. Y en esas rentas de capital y no laborales vamos a ver también qué es lo que me puedo restar. Es decir, cómo puedo depurar mi renta. Importante distinguir entre ingresos no constitutivos y rentas exentas. ¿Por qué? Porque los ingresos no constitutivos no tienen tope, ¿sí? Excepto uno, que es el que aparece ahí como aportes voluntarios al régimen de ahorro individual con solidaridad. Pero digamos, usted se puede restar todo su aporte a pensión, todo su aporte obligatorio a salud. Si usted aporta completo, se lo resta completo. En el caso del empleado, se resta el aporte que él hace, es decir, para salud el 4%, para pensión el 4%, pero si usted es independiente y usted paga, es el 12,5% de salud, el 16% de pensión, esos valores son los que usted se resta, es decir,
los que usted efectivamente pague. Entonces, si miramos las rentas de capital y decimos que en los ingresos no constitutivos aplican los aportes obligatorios a fondos de pensión, los aportes voluntarios al régimen de ahorro individual con solidaridad y aporte obligatorio a salud, vemos que se repiten con los de las rentas de trabajo, pero no quiere decir que nos restemos en todas las rentas lo mismo. Es decir, si yo tengo un aporte de salud, yo debo definir dónde me lo voy a restar, dónde me lo debo restar, donde más me ayude a bajar mi renta, ¿sí? Pero también es posible que si usted tiene ingresos por rentas de trabajo, hace un aporte de salud, se reste allá esa parte y acá en rentas de capital usted también haga un aporte de seguridad social, la parte que usted paga por rentas de capital se lo podría restar acá también, ¿sí? ¿Qué más nos podemos restar? Nos podemos restar algo que dice deducciones, donde que aplica en rentas de capital que no aplica en rentas de trabajo. Entonces vemos digamos, un punto, impuesto predial. ¿Por qué impuesto predial? Y en las rentas de trabajo no. Porque el impuesto predial se parte de este hecho, no es el impuesto predial de su casa de habitación, sino que es el impuesto predial de donde usted esté teniendo un ingreso. Es decir, en las rentas de capital es todo lo que está relacionado con rendimientos financieros, ingresos por arrendamientos. Entonces, si usted tiene un bien inmueble arrendado, usted, para tener ese bien inmueble, usted tiene que pagar un impuesto predial. Se lo puede restar como una deducción. También, ¿qué se puede restar? Se puede restar el 50% del 4 por mil, que es el que llamamos gravamen al movimiento financiero. Repito, recuerden que no se pueden restar el mismo valor en varias cédulas o subcédulas, sino que la sumatoria de todo lo que ustedes se resten debe ser igual al valor que tienen certificado. Entonces, si toman la decisión de restárselo en rentas de capital, donde normalmente uno se toma esa deducción, entonces el gravamen al movimiento financiero como deducción en rentas de trabajo es cero. ¿Qué me puedo restar también? Intereses por préstamos de adquisición de vivienda, tal cual como me lo puedo deducir en rentas de trabajo. Entonces debo definir dónde me conviene más, sin que pase el límite de 41.124.000. También me puedo restar impuesto de industria y comercio, por tener un ejemplo, o digamos en rentas de capital, yo me puedo restar valores que sean imputables como la administración, por decir algún punto de estos. La administración, si yo tengo alquilado el bien inmueble y se paga una administración, yo me la resto. No la administración de donde vivo, sino del bien que me está generando ingresos. Importante tener en cuenta eso. Yo solo puedo tener deducciones, rentas exentas donde genero ingresos. Es decir, mi casa de habitación no me genera ingresos, no es una renta de capital porque no recibo un arrendamiento. Por lo tanto, todos los desembolsos que yo haga de administración, de predial y eso, para esa casa de habitación no son deducibles de renta. Pero en el caso, digamos, impuesto de industria y comercio, entonces digamos que es que yo tengo un bien que es un establecimiento de comercio y lo tengo alquilado y para ello se paga un impuesto de industria y comercio, entonces yo me lo podría restar. También, ¿qué me puedo restar? Rentas exentas, que es como lo veíamos en rentas de trabajo, aportes voluntarios a fondos de pensiones y a cuentas AFC, con la misma restricción de las rentas de trabajo, los mismos puntos, por eso no me detengo en estos. Listo. Y pasamos a rentas no laborales. Y en rentas no laborales, ¿qué me puedo restar? Me puedo restar como ingresos no constitutivos. Podemos observar ahí que puedo restar aporte obligatorio a fondos de pensión, voluntario al régimen de ahorro individual y aporte obligatorio a salud. Como pueden ver, ni en las rentas no laborales ni en las rentas de capital se pueden restar los bonos Big Pass.
por poner un ejemplo, ¿sí? O los cheques Sodexo, eso se lo pueden restar, es en las rentas de trabajo, porque aplica para los trabajadores. Tampoco en deducciones tenemos deducción por dependientes, porque esa deducción por dependientes solo aplica para las rentas de trabajo, que sí nos podemos restar en rentas no laborales, las deducciones por intereses, por préstamos para adquisición de vivienda, igual que en rentas de capital e igual que en rentas de trabajo, deducción del 4 por mil hasta el 50%, predial, industria y comercio, en rentas exentas igual, fondos de pensiones voluntarias, aportes a cuentas AFC, con las mismas restricciones que ya veníamos abordando. Muy bien, Sí. Alex. Una consulta que nos hace un asociado referente precisamente a las cuentas exentas, hablando del seguro o de las pensiones como tal. Estas también se pueden deducir cuando las pensiones son en el exterior. Esa es una de nuestras inquietudes del asociado. También nos cuenta un doctor y nos dice que si es verdad que la DIAN en el informe que tiene de cada uno de nosotros tiene un tope máximo para rentas no gravables, ¿sí? Ok, entonces voy a dar respuesta a las dos preguntas, iniciando por la segunda, donde me devuelvo para mostrar que en la cédula general, ¿sí? Están las rentas de trabajo, las rentas de capital y las rentas no laborales, y acá aparece una nota donde decimos que en la cédula general se pueden restar de la base gravable, que ya la vamos a depurar, las rentas exentas y deducciones que no superen el 40% del ingreso neto del año y sin que exceda de 172.720.800 pesos. Esa es la restricción que de pronto al asociado le comentaron y que la respuesta es sí. Esa es una restricción que viene desde la normatividad anterior, pero antes sucede algo en esta ley de financiamiento y en la ley 2010, que es la que aplica desde el 1 de enero de este año y es con la que vamos a hacer la declaración de renta el próximo año, se sostiene esa normatividad y esa manera de calcular esas rentas exentas, lo cual es bueno para nosotros los contribuyentes. ¿Por qué? Porque resulta que hasta la declaración de renta que hacíamos el año pasado, que eran rentas de trabajo separado, rentas de capital separado, rentas no laborales separado, pensiones separado y dividendos separado, resulta que para rentas de trabajo la renta exenta era el 40%, pero para rentas de capital y rentas no laborales era hasta el 10%. ¿Sí? Y ahora, como todo lo empaquetaron, ahora es hasta el 40%. Es decir, que si yo tengo un ingreso de 100 millones y tengo unos ingresos no constitutivos de 10 millones, el ingreso neto son 90 millones y a eso yo le puedo restar hasta el 40% de rentas exentas, ¿sí? Que serían 36 millones. Y eso aplica para rentas de trabajo, capital y no laborales, mientras que hasta la declaración que hicimos el año pasado, si esos 100 millones fuera por rentas de capital, el cálculo era coger esos 100 millones, digamos que tuviera 10 millones para restarse ingresos no constitutivos, era 90 millones. Y además se debía restar las deducciones, ¿sí? Las deducciones que fueran imputables a esa cédula, es decir, los costos y gastos, más bien los costos y gastos que fueran imputables a la cédula, como mencionábamos ahora, digamos, lo correspondiente a la administración, al impuesto predial, a algún mantenimiento que le hiciéramos al bien que nos estaba rentando ese ingreso por arrendamiento. Entonces, ya no era 100 menos 10,90 multiplicado por el 40, sino que era 100 menos 10,90 menos todos esos gastos. Entonces, digamos que fueran 40 millones, entonces 90 menos 40 son 50 millones, y a esos 50 millones no le podría aplicar el 40, sino el 10, ¿sí? O sea que
este año se nos apareció la Virgen para nosotros los contribuyentes en ese caso puntual. ¿Por qué? Porque abrieron demasiado ese valor de ingreso menos ingreso no constitutivo, y a ese se le aplica el 40, mientras que antes era el 10, y además antes había que restar para llegar a esa base todos los costos y gastos que fueran procedentes. Entonces, digamos, ese es algo positivo que juega a favor nuestro, pero que juega en contra. Juega en contra, digamos, en las rentas de capital. Y no se me olvida la segunda pregunta, que era la de pensiones, sino que ya voy a pasar a renta de pensiones. Pero ¿qué pasa? En rentas de capital, hasta el año pasado, había algo que para ustedes es muy conocido, que es lo que conocíamos como el componente inflacionario. Y era que resulta que hasta el año pasado, en rentas de capital, nos aparecía algo como componente inflacionario, que era que nos podíamos restar un porcentaje, porque se definía que era no grabado, un porcentaje del rendimiento financiero que teníamos, ¿cierto? Y resulta que la ley de financiamiento tumbó ese componente inflacionario. Por lo tanto, ahora todo el rendimiento que tenemos por, digamos, un dinero que tengamos en rentando, ahora todo está grabado. Pero ¿qué ocurrió? Que durante el año 2019, recuerden que tumbaron la ley de financiamiento y salió a finales de diciembre del 2019 la ley 2010. Y adivinen qué, pues fue tanto el lobby de los bancos, porque resulta que muchas personas, pues digamos, por no querer pagar ese impuesto del rendimiento, es decir, como le quitaron ese componente inflacionario, ya todo su rendimiento financiero iba a estar grabado, muchas personas retiraron el dinero. Y ahora en esta ley 2010 reviven el componente inflacionario. Es decir, que la declaración de renta que vamos a hacer el próximo año, que tiene que ver con la renta del 2020, sí nos vamos a poder restar un valor como no grabado por rendimientos financieros, que es lo que conocemos como componente inflacionario. Entonces, para el próximo año lo vamos a poder hacer, para este año no. Entonces, miren que nos quitan y nos dan, y así nos vamos yendo. Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente cédula, que es la de pensiones, y ahí es donde le voy a responder la pregunta. Resulta que la cédula de pensiones, esa no tiene variación respecto a la normatividad anterior, donde ¿qué es lo que hacemos? Debemos tomar nuestros ingresos y restarnos los ingresos no constitutivos de renta, que ¿cuáles son? Prácticamente restarnos el aporte a salud, porque como si tenemos una pensión, digamos, por vejez, por poner un ejemplo, pues ya no hacemos aporte a pensión. Entonces, pues obviamente como no hacemos aporte a pensión, pues no nos la restamos, ¿cierto? Pero sí nos siguen cobrando salud. Entonces ese aporte a salud nos lo restamos, pero van a ver que sirve para poco o nada. ¿Por qué? Porque resulta que las pensiones son exentas, pero ¿hasta qué punto? Hasta que no excedan de 1.000 UETs por mes, y ese es un valor de 34.270.000, pero eso aplica, y ahí es donde le respondo la pregunta, para pensiones colombianas, no para pensiones del exterior. La pensión del exterior está grabada, ¿sí? Está grabada. Entonces, una vez depuramos la renta de pensiones, ¿qué tenemos que hacer? Recuerden que tenemos un ejercicio en el cual vamos a mostrar de manera práctica toda esta parte teórica, sino que les aseguro que entrar a la parte práctica sin conocer la teoría sería devolvernos. Entonces, acá es importante de manera teórica comprender algo, que tenemos una cédula general, donde esa cédula general tiene una depuración de la renta de trabajo, de la renta de capital y de la renta no laboral, donde la renta no laboral es lo que no encaja
ni en renta de trabajo, ni en renta de capital, ni en renta por pensiones, ni por dividendos. Ejemplo, el ingreso para los comerciantes, ¿sí? El ingreso de un bien que vendamos, que tengamos por menos de 2 años. Entonces, esos son rentas no laborales. Entonces resulta que la sumatoria de esas 3 rentas es lo que constituye la cédula general. Y eso, después de depurarlo, nos da una renta líquida gravable, ¿cierto? Y a esa le debemos sumar la renta líquida gravable de pensiones, que normalmente, si son pensiones colombianas, pues va a ser del 0, porque normalmente la gente no tiene pensiones de 34 millones mensuales, pero si son extranjeras, sí va a tener un gravamen, porque no es exento esas 34 millones, entonces, pues, o esa pensión. Entonces, al sumar esas rentas líquidas de la cédula general más la cédula de pensiones, se lleva a esta famosa tabla, ¿cierto? Donde, ¿qué es importante ver en esta tabla? Más que dedicarse a ver estos números, quiero que se concentren en estos porcentajes, porque resulta que, como lo decía en la sesión anterior, recuerden que Colombia está subiéndole el impuesto a la persona natural y le está bajando el impuesto a las personas jurídicas. Entonces, mire lo que ocurre a través de esta norma. Suben los porcentajes. Anteriormente llegaba hasta el 33% y ya están gravando, si están en estos rangos de rentas líquidas de 297 hasta 650 millones, ya el impuesto no es del 33 sino del 35, y si es de 650 a 1.062 millones es del 37, y si es más de 1.062 millones es del 39%. ¿Quién se ve afectado realmente ahí? Las personas que tienen muchos ingresos, ¿sí? Una persona que tenga un ingreso de hasta 300 millones de pesos en el año y que tenga una depuración, no se ve tan afectada con esta tabla, pero si hay personas que tienen ingresos de 500, 800, 1.000 millones de pesos en el año, al depurar su renta, claramente le va a pasar de 297 millones, entonces a partir de este año van a pagar más impuestos, ¿sí? Porque ¿qué es lo que buscan a través de este tipo de reformas? Lo que buscan es que el que más tiene, más pague. Realmente, pues eso es lo que buscan. Yo sé que eso genera malestar en muchas personas, pero digamos en la parte emotiva de las normas siempre hacen hincapié en eso. Listo. ¿Y qué tenemos también? Tenemos otra cédula que es la que llamamos de dividendos y participaciones. En esta cédula resulta que nos pasa lo siguiente. Para el año 2019 lo tributamos de una manera y a través del 2020, que es la ley 2010, lo tributamos de otra. ¿Qué es lo que disminuye? El impuesto, porque lo bajan del 15 al 10%. Y lo voy a explicar de esta manera. Resulta que estamos en el 2020, ¿cierto? Y en el 2020 pudimos haber obtenido unos ingresos por dividendos en el 2019 que eran de dividendos de 2016 hacia atrás. Entonces esos dividendos se tributan de una manera, ya lo vamos a ver cómo. Y hay otros que se tributan de esta manera que vamos a observar, los que son dividendos del 2017 hacia adelante. Resulta que en Colombia, antes de 2016, pues lo que decíamos que eran utilidades no gravadas, pues utilidades no gravadas quiere decir que no paga impuesto el socio, es decir, el que está recibiendo el dividendo, ¿cierto? Pero a partir de 2017 se les ocurrió la idea de que además de que aparezca no grabada, pues pague un poquito, ¿cierto? Entonces, ¿qué cambió o qué viene cambiando a partir de 2017? Que ahora pagamos por los dividendos que son
de utilidades grabadas y de utilidades no grabadas. Entonces, acá tenemos la parte teórica en la parte derecha de su diapositiva, donde yo les voy a explicar con este cuadrito toda esa parte teórica. ¿Qué es lo que ocurre? Resulta que cuando nos entregan unos dividendos, nos dicen si son de utilidades no grabadas o son de utilidades grabadas. Si son de utilidades no grabadas, ubiquémonos donde dice beneficiario, que dice personas naturales con residencia fiscal en Colombia y sucesiones ilíquidas. Resulta que si ese dividendo es desde 0 pesos hasta 10.281.000, porque recuerden que es una cantidad de VTs que para este caso son 300, las no grabadas pagan un impuesto del 0%, ¿sí? Pero si ese dividendo es mayor a 10.281.000, la parte no grabada va a pagar un impuesto, donde ¿cómo se calcula? Ya en la diapositiva que sigue hacemos un ejercicio de estos dividendos, pero acá en la tablita, porque así viene la norma, nos dicen que debemos coger el valor del dividendo, dividirlo en el valor de la VT. Recuerden que la VT es 34.270 pesos. Entonces, si yo cojo 20 millones de pesos y lo divido en 34.270 pesos, me da una cantidad de VTs que, digamos, vamos a hacer acá el ejemplo. Si le pagaron en 2019 20 millones de pesos por unos dividendos, ustedes deben coger 20 millones dividido 34.270. ¿Eso cuánto les da? Les da 584. Esas son la cantidad de VTs. Eso le restan, mire que ahí está el cuadrito, dividendos en VT menos 300. ¿Por qué? Porque resulta que las primeras 300 VTs no están grabadas, por eso es que le restamos 300. Entonces nos da ¿cuánto? En el ejemplo, 284 VTs. Y eso lo multiplicamos por el 15%. ¿Cuánto nos da eso? 42,6 VTs. Esas 42,6 VTs, si la multiplicamos nuevamente por el valor que es la VT, que es 34.270, nos da un impuesto, que es ¿cuánto? 1.459.902, o sea, 1.460.000. Entonces, por un dividendo de 20 millones, pago 1.460.000 de impuestos. Cuando antes no pagaba, ¿por qué? Porque eran no grabadas y ahora sí tiene que pagar. Ahora bien, ¿qué pasa si las utilidades son grabadas? Tiene que pagar doble impuesto, ¿sí? ¿Por qué doble impuesto? Porque resulta que primero tiene que pagar el impuesto que pagaría la empresa, que es tomar esos 20 millones y aplicarle el 33%, que es la tarifa del 2019. Para la tarifa del 2020 es 32%. Entonces tendría que, si de dividendos acá, con cargo de utilidades grabadas le pagaron en el 2019, un ejemplo, 50 millones de pesos, que no tiene nada que ver con los otros 20 millones, porque los otros 20 millones eran dividendos de utilidades no grabadas. Entonces, si estos 50 millones, porque usted le pagaron 70, 20 no grabadas y 50 grabadas, esos 50 millones, ¿qué tiene que hacer primero? Aplicarle el 33%. O sea que de eso tiene que pagar 16 millones y medio, que eso a ustedes se lo aplicaron con retención en la fuente. Hace unas semanas, uno de los asociados de Comedal me contactó precisamente para hacerme una pregunta referente a esto de los dividendos, donde me mencionaba, obviamente ni voy a mencionar el nombre del asociado, ni la empresa que le estaba haciendo esa retención, pero me comentaba que le estaban haciendo una retención del 32%, que si eso era legal, y la respuesta es sí, porque le estaban haciendo una retención por unos dividendos que le estaban entregando en 2020 con cargo a unas utilidades grabadas, ¿sí? Entonces, para el año 2019, si les pagaran 50 millones de pesos de dividendos con cargo a utilidades grabadas, tienen que pagar 33%, que son 16 millones y medio. Entonces resulta que esos 50 millones,
uno le resta los 16 millones y medio. ¿Y cuánto le queda? 33 millones y medio. Y uno dice, ¿y es que me va a cobrar más impuesto? Y la respuesta es sí. Esos 33 millones y medio le debe dar el tratamiento que le dio a las utilidades no grabadas. Es decir, coger esos 33 millones y medio, dividirlo por el valor del VT, que es 34.270, eso le daría 978 VTs. Esas 978 VTs, miren que estaría en más de 300 VTs. Entonces, ¿qué hay que hacer? Restarle 300, le da 678 y sacarle el 15%, que son 101,7 VTs. Y eso por el valor de la VT tendría que pagar, además del valor que ya pagó ese 33%, tendría que pagar 3.485.000 pesos. Por lo cual, pues, obviamente castigan mucho los dividendos. ¿Qué pasa para el 2020? Es decir, la declaración que vamos a hacer el próximo año. Pues simplemente ya no se multiplica por el 15%, sino por el 10%. ¿Sí? Esa es la diferencia. Eso es lo que cambia. Lo demás permanece igual. Entonces, en esta teoría, lo que estamos explicando es ese cuadrito. Y en el siguiente, donde decimos cédula de dividendos y participaciones, ven acá otra tabla donde dice nota aclaratoria. ¿Qué dice? Los dividendos recibidos por residentes que tengan utilidades en sociedad generada en periodo grabable anterior al 1 de enero de 2017, es decir, de 2016 hacia atrás, no se calcula como acabamos de ver en el ejemplo anterior, no se calculan el impuesto del dividendo así, sino que se calcula con la tabla general. ¿Cómo? Muy sencillo. Si era no grabado, no paga. ¿Por qué? Porque era no grabado. Y si es grabado, le aplica la tarifa que aparece en este rango. Se debe ubicar en el rango y le aplica la tarifa. ¿Nos vas a comentar algo, Anderson? Te Muy doy bien, la palabra. muchas gracias, Alex. No solamente cuando hablamos de dividendos o participaciones, pues nos estás informando qué es lo que se puede o no deducir, sino que hay una pregunta muy puntual de un asociado en el cual, pues a pesar de que sale del tema como tal de dividendos y participaciones, él nos pregunta, una dación en pago de un inmueble, la cual está registrada en una notaría, ¿se puede declarar como una ganancia ocasional o no? La acción en pago, a ver, no, claramente no es un dividendo ni es una participación, ¿cierto? Sino que cuando nos están haciendo una dación en pago, tenemos que observar cuál es el origen de esa dación en pago, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si lo que nos están es pagando una deuda, eso no es una ganancia ocasional, porque recuerden que lo que estoy es recuperando un pasivo, ¿cierto? Entonces, cuando a mí me deben un dinero que yo lo tengo, perdón, que no un pasivo, sino una cuenta por cobrar, corrijo, si a mí me deben un dinero y me lo pagan con un bien, no es una ganancia ocasional. ¿Por qué no es una ganancia ocasional? Porque estoy cambiando un activo que es una cuenta por cobrar, lo estoy cambiando por una propiedad. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo es que se da la ganancia ocasional? Cuando yo lo vendo, ¿cierto? Entonces, si yo vendo ese bien y lo tuve más de 2 años, eso quiere decir que no hace parte de mi renta ordinaria. Y por eso es que se llama una ganancia ocasional, que más adelante viene la teoría de la ganancia ocasional. Muchas ¿Listo? gracias, Alex. Dale. Entonces, Bien. ¿qué me puedo restar en la cédula de dividendos y participaciones? Pues me puedo restar los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que son aportes a fondos de pensiones, aporte voluntario al régimen de ahorro individual, con solidaridad, aporte obligatorios a salud, ¿cierto? Los que colocamos ahí. Y para hacer más amena esta charla y poder explicarla de una manera como más sencilla para todos, pues aunque ahora vamos a ver un ejercicio completo de todas las rentas, pues digamos que podemos ir
arrancando con este de dividendos, donde ¿qué sucede? Mire, ahí está con los cálculos y todo. Resulta que esta persona tuvo le entregan unos dividendos que fueron de 2016 y anteriores, ¿cierto? Entonces, a esta persona que le están entregando esos dividendos, le están entregando 15 millones de pesos y dice que es una parte recibida como dividendo y participación grabado, ¿cierto? 30 millones como no grabado. Listo. Y dice acá, este millón de pesos se lo están pagando, es como una capitalización. Y mire lo que decimos ahí, valor bruto de los dividendos y participaciones en especie, ¿cierto? Entonces, no le están entregando, no, pues le están entregando es con más acciones, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto nos suman los dividendos? 15 más 30 más 1 millón nos da 46 millones. ¿Y qué nos podemos restar? Ingresos no constitutivos de renta. Entonces decimos, recuerden que un tratamiento es el que es de los dividendos de 2016 hacia atrás, que es este caso. Entonces hay una parte que es no grabada, que en el ejercicio nos están diciendo que lo no grabado son 30 millones, entonces yo me resto 30 millones, ¿cierto? Y también, ¿qué me puedo restar? Me puedo restar 1 millón porque ese millón yo lo estoy recibiendo es en acciones. Entonces también es considerado como un ingreso no constitutivo. Recuerden, este es el tratamiento para las de 2016 hacia atrás, que me las entregaron en el año 2019. Entonces, de estos 46, ¿cuánto es un ingreso no constitutivo de renta? Es decir, no voy a pagar impuestos sobre ello. La suma de 30 más 1, o sea, 31 millones. Esos 46 millones menos 31 millones nos da 15 millones, que es la renta líquida ordinaria. Esos 15 millones, ¿qué es lo que hacemos? Esos son los que, miren acá, que es el mismo valor que aparece como grabado. Entonces, esos 15 millones, lo que hacemos es el ejercicio que dijimos hace un momento. Esos 15 millones los dividimos en 34.270 y nos da 4, que es el valor del OVT. ¿Y cuánto nos da? A todos les debe estar dando, quien esté siguiendo el ejercicio, 438 VT. Ese es el valor que le debe estar dando. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos y nos ubicamos en la tablita que nos aparece abajo, donde dice que es de 0 hasta 1090 VT. ¿Cuánto es el impuesto? 0. Por eso, para este caso, el impuesto es 0, porque es 438 VT que está en el rango entre 0 y 1090 VT. Venga, y si fueran 1500 VTs, entonces habría que colocarse en cuál rango, en el que dice de 1090 a 1700. Así que habría que hacer, donde dice impuesto, habría que hacer ese calculito, que sería coger, si dijera 1500, sería 1500 menos 1090 por 19%. Ese sería el impuesto. Ahora bien, vamos a mirar qué sucede con dividendos y participaciones de años superiores a partir de 2017. Entonces resulta que hay una parte grabada y hay una parte no grabada. Entonces arranquemos por la que conocemos como no grabada, que en el estatuto tributario no la definen como la primera subcédula, ¿sí? Entonces por eso dice arriba, primera subcédula, año 2017 y siguientes. ¿Qué valor tenemos ahí? Entonces, es un ejemplo donde, ¿qué obtenemos? 30 millones por un dividendo que entregó una sociedad nacional del régimen ordinario. Esos 30 millones los recibimos, nosotros como persona natural recibimos ese dividendo y nos dijeron que era no grabado, ¿cierto? Y nos entregaron también otra empresa que está en el régimen simple y nos pagó 1,5 millones. Entonces, ¿cuánto nos pagaron de dividendos? 31,5 millones. Pero resulta que no son grabadas. O sea, que no tengo que pagar impuestos. Eso creería uno, pero resulta que no es así. Recuerden que al ser no grabada, no paga el impuesto que paga la empresa, pero sí debe pagar
el impuesto de la tablita que está acá abajito, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace uno? Resulta que no tiene nada para restarse, dice uno. Entonces dice, ¿cómo que no tengo nada para restarme si son no grabados? Entonces dice, sí, pero no. Al primer punto, como es no grabado, usted no tiene que pagar el 33% de impuesto. Pero en el segundo punto, ¿qué tienes que hacer? Tienes que coger 31 millones y medio y dividirlo por el valor de la OVT, 34.270. ¿Y cuánto les da? Les debe dar 919. Entonces, cuando miramos la tablita, vemos que nos debemos ocupar o instalar donde dice mayor a 300. ¿Y qué debemos hacer? Debemos coger 919, restarle 300 y multiplicarlo por el 15%, que serían ¿cuántas VT? 93. Y esas 93, cuando lo multiplicamos por 34.270, nos da el valor de 3.183.000. Si lo trabajan con decimales, le da 383. Si lo trabajan en valores absolutos, le da 3.187.000. La diferencia es nada, o sea, es el mismo caso, es el mismo valor. Entonces, ¿por qué está pagando un impuesto? Porque al ser no grabadas, tiene que pagar un segundo impuesto, que ese es el que conocemos de la primera subcédula. Ahora bien, ¿cuál es el de la segunda subcédula? El que es grabado, ¿cierto? Entonces, para las grabadas, ¿qué tenemos? Tenemos que nos pagaron 27 millones en dividendos. Y resulta que ese es de 2017 hacia adelante, no de 2017 hacia atrás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como lo mencionaba hace un momento, tenemos que pagar, lo podemos ver como un doble impuesto, porque debemos coger esos 27 millones y aplicarle ¿cuánto? Ahí tienen la ceñita, dice impuesto, 33%. Entonces, ¿qué pueden observar? 27 millones por 33%. ¿Y cuánto les da? 8.910.000. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el primer valor que tendría que pagar, 8.910.000. Por eso se los marco en amarillito. Y si cojo 27 y le resto 8.910, ¿cuánto me queda? 18.090, ¿cierto? Esos 18.090, ¿qué debo hacer? Hagan de cuenta que esa parte se me convirtió en no grabada, es decir, igual que como dice la subcédula 1. Es decir, 18.090 dividido el valor del OVT, 34.270, perdón, eso me da 528 VTs. Y recuerdan la tabla, se las pongo acá. Me dio 528, ¿qué debo hacer? Restarle 300, entonces 528 menos 300, me da 28 y a eso le aplico el 15%. ¿Me da cuánto? 34. 34 por el valor del OVT me da 1.171.000. Si lo trabajan en cifras absolutas, 1.165.000. Entonces, finalmente, ¿cuál es el valor de impuesto que termino pagando? El que está en amarillo, que es 8.910.000 más 1.171.000. ¿Eso es igual a cuánto? A 10.081.000. Miren que es, digamos, le da muy duro, muy duro, muy duro a los dividendos. Ese como ejemplo de dividendos. Ahora, ¿qué debemos pasar a mirar? Miremos que en las rentas cedulares tiene unas características, ¿cierto? Esas características es que cada renta se puede probar de forma independiente, que la renta líquida ordinaria será el resultado de la suma de todas las rentas líquidas cedulares positivas, y decimos ahí, las pérdidas de las rentas líquidas cedulares no se suman para determinar la renta líquida gravable. ¿Cómo así? Pues muy sencillo. Resulta que anteriormente, cuando solo calculábamos el impuesto a través del régimen ordinario o el sistema ordinario, pues lo que hacíamos era meter como todo en una bolsita o en un costal, es decir, teníamos un ingreso
y teníamos unos valores que diríamos de una manera no técnica que nos restábamos, ¿cierto? Y después de restarnos, nos da una utilidad y sobre esa utilidad pagamos un impuesto. Entonces resulta que teníamos ingresos de trabajo y teníamos rentas de capital y teníamos otro tipo de ingresos y en unos nos daba pérdida, en otros nos daba utilidad, pero como todo estaba en una masa o en una bolsita, pues uno se compensaba con otro. Pero resulta que cuando se inventaron este sistema cedular, se acabó eso. ¿Por qué? Porque ya no se puede compensar con rentas diferentes o con cédulas diferentes. Es decir, si a mí me da pérdida una cédula, yo no la puedo, como esa me da negativa, yo no la puedo compensar con otra que tenga positiva, sino que ¿qué me permite la norma? Me permite compensarlo en los años siguientes. ¿Y cuántos años tengo para compensarlo? 12 años. Pero resulta que yo tengo 12 años para compensarlo, pero yo estoy pagando impuestos ya, porque como anteriormente algo me daba pérdida y otro me daba utilidad y yo lo compensaba, ahora no, ahora si me da pérdida es como si fuera cero, al caso del impuesto. Y el que me da utilidad, pues tengo que pagar todo el impuesto, mientras que antes me daba una utilidad, pero lo compensaba con el negativo de la pérdida y por lo tanto me daba un valor inferior y sobre ese era que pagaba. Ahora, pues tiene que pagar mucho más impuestos y por eso es que cuando diseñaron el sistema cedular, se incrementó el impuesto de todo el mundo. Porque donde tenían pérdidas, anteriormente se compensaban en el mismo ejercicio y ahora no es posible hacerlo. Entonces, otra característica importante es que la renta de trabajo sucede lo siguiente. Anterior a la ley de financiamiento, de hecho en las charlas del año anterior, decíamos que cuando hablamos del honorario, decíamos que si la persona tenía vinculada dos o más personas, ese honorario no era una renta de trabajo, sino que era una renta no laboral. Resulta que ahora esa discusión ya se acabó, ya ese honorario se volvió una renta de trabajo. No importa si usted tiene dos o más personas vinculadas o no tiene ninguna, no importa, se volvió un honorario. Pero entonces ese honorario se volvió una renta de trabajo. Pero dentro de las rentas de trabajo también están los asalariados, que son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajo asalariado, o sea, con un vínculo laboral, yo no asumo ningún riesgo, ¿cierto? Si la empresa da pérdida, pues en teoría a mí me deben pagar mi sueldo. Que no me lo paguen, eso es otra cosa, pero me lo deben pagar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo no tengo que asumir riesgos. En cambio, en honorarios hay un tipo de negociación en el cual se asumen riesgos. Ejemplo, cuando le pagan por evento, entonces, ¿qué riesgos tiene? De tener unos costos fijos, ¿cierto? Y que no le resulten esos eventos para trabajar. Entonces no genera ingresos. Esos son los riesgos que asume. Entonces resulta que dentro de esa renta de trabajo tenemos que diferenciar la renta de trabajo por un vínculo laboral y la renta de trabajo por un honorario que es lo que llamamos por dependientes, pues por dependientes no, independientes, ¿cierto? Entonces, la renta de trabajo para lo que tiene que ver con lo laboral, es decir, el que tiene un vínculo económico no puede tener pérdidas. ¿Por qué? Porque es que usted no se puede restar costos y gastos, ¿sí? Mientras que si usted trabaja es por honorarios, usted sí se puede restar costos y gastos. Y como ese no tiene límite, usted le podría dar pérdida. Pero resulta que la pérdida que usted le dé ese honorario, porque ya lo vamos a ver en un ejercicio, si usted facturó 200 millones y tuvo unos costos de 300 millones, usted le da pérdida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 300 millones se gastó y solo recibió 200, a usted le da pérdida. Pero también resulta que usted tuvo 50 millones de pesos como asalariado.
Entonces, usted en el ejercicio de honorarios, usted tuvo una pérdida de 100 millones, pero esos 100 millones usted no los puede compensar con los 50 millones de la renta de trabajo, o sea, la del salario. Esa no la puede tocar. Entonces, ¿qué debe hacer? Esos 100 millones los puede compensar en los años siguientes, pero no en este periodo, ¿sí? Y eso es importante tenerlo claro, porque por más de que ahora en la renta de trabajo sí podamos restar costos y gastos, esos costos y gastos que nos podemos restar es para los independientes, que antes estaban como rentas no laborales. ¿Listo? Eso es súper clave tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando yo soy asalariado, yo no me puedo restar las clases de ballet de la niña, ni me puedo restar los pasajes, eso no se lo pueden restar. Tampoco si es por honorarios. ¿Por qué? Porque no tiene relación con la renta, ¿cierto? Pero ¿qué sí me puedo restar cuando yo estoy en honorarios? Si yo pago un arrendamiento, ¿sí? O si yo pago un transporte para que me lleve a mi sitio de trabajo, yo lo puedo restar si es honorarios, ¿como qué? Como costos y gastos. ¿Por qué? Porque si yo no pago ese transporte, pues no tengo forma de ir allá a prestar mi servicio o desarrollar ese honorario. En cambio, si es un vínculo laboral, yo no me puedo restar ni la gasolina, ni ese transporte, ni nada de eso. Entonces, por eso es importante tenerlo en cuenta, porque como aparece en la misma cédula, las personas pueden entender a equivocarse o a confundirse. Entonces, por eso me detengo tanto a explicar esa parte. Otra característica, solo podrán restarse rentas exentas y deducciones en la cédula en que tenga ingresos. Ahora lo mencionaba. Si yo tengo un apartamento y lo tuve todo el año cerrado, no lo alquilé, por lo que sea, no tuve ingresos, yo no me puedo restar la administración. ¿Por qué? Porque no tengo ingresos. Entonces, no se puede. Solo se puede, así sea que lo haya alquilado un mes. Ahí sí le puede cargar todos esos gastos. Pero si no, no se puede. ¿Cuál es el tratamiento de las pérdidas? Porque ahorita mencionábamos que las rentas de trabajo no pueden afectarse con pérdidas de cualquier origen, ¿cierto? Pero quiero hacer hincapié en eso. Estoy hablando es de la laboral, ¿cierto? Las pérdidas incurridas en una cédula solo podrán ser compensadas contra las rentas de la misma cédula en los siguientes periodos gravables. Tomen nota, 12 años es el plazo que tienen para restarse. ¿Cómo así? Acabo de colocar un ejemplo y les doy otro. Digamos que yo alquilé ese apartamento que vengo mencionando durante toda la charla, lo alquilé solo por 3 meses. A 1.000.000 fueron 3 millones y mis gastos fueron 10 millones. Eso me da una pérdida líquida de ¿cuánto? De 7. Esa pérdida yo no pago impuestos por esos 7 millones porque son negativos. Y el próximo año, como estamos hablando de una renta de capital, yo esos 7 millones me los puedo restar en la renta de capital. Claro, pero no me puede dar negativa. Es decir, si el próximo año, cuando haga mi declaración de renta, también tengo un negativo, no me lo puedo restar, sino que ¿qué sigo haciendo? Sigo acumulando pérdidas. ¿Sí? Porque tengo 12 años para poder restarme esas pérdidas. Y si no, pues pierdo esa oportunidad. ¿Y esa renta de capital yo me la puedo restar en dividendos? No, solo se la puede restar en rentas de capital. Entonces usted me va a decir, venga, pero usted no me acaba de decir que la renta de capital ya no existe como renta de capital, sino que está en la cédula general. Correcto, entonces ¿dónde se la puede restar? En la cédula general. ¿Pero en qué partecita? En la partecita que llamamos subcédula de rentas de capital. Importantísimo tener en cuenta eso. Las pérdidas declaradas en los periodos gravables anteriores solo podrán ser imputadas contra la sola general, rentas no laborales y rentas de capital, en la misma proporción en que los ingresos correspondientes a esas rentas participen dentro del total de los ingresos del periodo. Ahí qué es lo que deben comprender. Que si en el próximo año
la renta de capital le da una utilidad, para ponerlo en unos términos de que a ustedes les quede más claro entenderlo, le da una utilidad de 1 millón y usted tiene una pérdida del periodo anterior de 7 millones, ¿cuánto se puede restar? 1 millón, no 7. Se resta 1. ¿Y cuánto le falta por restarse? 6. ¿Y cuánto le queda? 11 años para restarlo. ¿Listo? Importante eso. Ahora bien, ¿qué sucede con este cálculo que mencionamos acá, que llamamos renta presuntiva? Resulta que la renta presuntiva no es más que un porcentaje que le aplicamos al patrimonio que teníamos el año inmediatamente anterior. Es decir, para este caso, el del 2018. Porque el gobierno, a través de esta normatividad, ¿qué dice? Dice, venga, es que usted tiene un patrimonio y ese patrimonio usted le debe rentar mínimamente el porcentaje que define. Que para el periodo grabable 2019 equivale al 1.5%. Ya vamos a hacer un ejemplo de este. ¿Y qué pasa para el 2020? Pasó al 0.5%. ¿Quién lo dice? La ley 2010 de 2019. Ya no importa la ley de financiamiento para este caso. ¿Por qué? Porque ya estamos trabajando en el año 2020. Entonces, para el año 2019 es el 1.5%, porque nos lo está diciendo la ley de financiamiento, la ley 2010, y para el 2020, o sea, en la declaración que hagamos el próximo año, va a ser el 0.5%. Y al año siguiente, o sea, en el año 2022, que hacemos la declaración de renta del 2021, ¿cuánto va a ser esa renta presuntiva? El 0%. Ojo, eso es lo que dice la ley hoy. Si ustedes me preguntan a mí, yo digo que eso lo van a tumbar, eso lo cambian. ¿Por qué? Porque como diseñaron el sistema cedular, esta renta presuntiva va a colocar a más de uno a pagar. ¿Por qué? Porque resulta que antes la renta presuntiva se comparaba con la renta ordinaria, es decir, lo explico de esta manera. Acabamos de ver renta de cédula general, que incluye renta laboral, renta de capital y renta no laboral, que la renta laboral también es conocida como renta de trabajo, renta de pensiones y renta de dividendos. Anteriormente, la sumatoria de esas 5 rentas, después de depurarla, daba un valor y ese valor se comparaba contra la renta presuntiva, que como lo dije hace un momento, era aplicarle un porcentaje al patrimonio del año anterior. Y si ese valor de aplicarle ese porcentaje al patrimonio anterior era superior a lo que usted produjo durante el año, o sea, lo que llamamos sus rentas líquidas o ordinarias, si ese valor era mayor, usted tenía que pagar impuestos, era por renta presuntiva. Pero si esa renta presuntiva era inferior a la renta que usted obtuvo por sus salarios o por sus honorarios o por sus rentas de capital, si era inferior, entonces usted simplemente omite la renta presuntiva y sigue su vida, sigue pagando por lo que se ganó. Listo. Pero resulta que ahora el cálculo es diferente, porque ya la renta presuntiva no se compara contra la sumatoria de las utilidades. Voy a hablarlo en un término que sea más claro para ustedes. Ya la renta presuntiva no se compara contra la utilidad de la sumatoria de las rentas de capital, de trabajo, no laboral, de dividendos y de pensiones, sino que solo se compara contra la de capital, laboral y no laboral, o trabajo y no laboral, que es la que llamamos la cédula general. Entonces, ¿a quién pueden perjudicar acá muy duro? A las personas que su mayor composición de ingresos lo tienen por dividendos,
¿sí? Por dividendos y o pensiones, pero más que todo por dividendos, porque resulta que si la renta presuntiva le da mayor que la renta de la cédula general, tiene que pagar por renta presuntiva y además tiene que pagar el impuesto del dividendo, lo cual pues no tiene como ningún sentido, pero así es que salió la norma. Eso afecta mucho a las personas que su principal ingreso es dividendos. Entonces, ¿qué estamos observando? Que los de dividendos son los que más mal librados salen de esta ley de financiamiento y que en ley 2010, como están las cosas, se mantienen. Entonces, por eso decimos ahí, la renta presuntiva, que es del 1.5% para el 2019, se compara contra la renta líquida de la cédula general. Entonces, yo personalmente me la juego a que en una próxima reforma tributaria, esa vainita de la renta presuntiva, que al 0%, olvídese, eso no se lo van a quitar, eso vuelven y le montan un porcentaje, pero hasta ahora tenemos que hablar con lo que hay en firme, y en firme está que la van a desmontar. Dice, si la renta líquida de la cédula general es mayor, se liquida el impuesto sobre esta cédula, lo que les acabo de mencionar. Pero si la renta presuntiva es mayor, se paga sobre la renta presuntiva. ¿Y qué es lo que se hace? Pues muy sencillo, ya tenía un valor de cédula general, pues le adiciona la parte que le hace falta para igualar la renta presuntiva. Listo. Y eso se conoce como el exceso de renta presuntiva. Y ahí tenemos la definición. ¿Qué es eso? El exceso de renta presuntiva es el mayor valor de la renta presuntiva en comparación con la renta líquida de la cédula general. Es decir, me devuelvo un poco. Calculo de puro mi renta de la cédula general, ¿sí? Me da un valor. Ese valor lo tengo que comparar contra la renta presuntiva. Ya lo vamos a ver en un ejercicio. Además que les voy a enviar en Excel para que para ustedes sea mucho más fácil después, con mayor detenimiento, observarlo. Cuando ustedes comparen esa renta líquida de la cédula general con la renta presuntiva, ¿qué se van a encontrar? Se van a encontrar que el de la cédula general es mayor al de la renta presuntiva. Entonces, esa renta presuntiva, ignorar. No pasa nada, sigan su vida. Pero resulta que se pueden encontrar que la presuntiva es mayor que la de la cédula general. Entonces, ¿qué tienen que hacer? La diferencia la tienen que adicionar en la cédula general y pagar impuestos sobre ella. Y eso es lo que se conoce como exceso de renta presuntiva. Entonces, ¿qué pasa con ese exceso de renta presuntiva? Yo me lo puedo restar. ¿Cuándo me lo puedo restar? Que eso se llama compensar. Lo puedo compensar, tengo 5 años de plazo para compensarlo. Y es lo que les coloco en la viñeta siguiente. Se compensa hasta el valor de la renta líquida agravable, de la renta de capital y no laboral, de la cédula general de cada año. Tengo 5 años de plazo ¿para qué? Para compensar el exceso de renta presuntiva que tuvimos en la declaración de este año. Es decir, si a ustedes les da un exceso de renta presuntiva este año, tienen que tener en cuenta que el próximo año ustedes se lo pueden restar, que como esta ley 2010, no creo que este año la vayan a cambiar, a ustedes les va a aplicar al que le dé que la renta presuntiva le da mayor, pues el otro año se van a ver beneficiados, porque no va a ser el 1.5, sino el 0.5. Entonces, posiblemente no se castiguen tan duro para el año, para el periodo gravable del 2020, que van a declarar el próximo año, y ahí tengan la posibilidad de ¿qué? De compensar, es decir, de restarse el mayor valor que pagan este año. Eso es lo que quiero decir en esa viñeta. Entonces, para uno determinar la renta presuntiva, voy a pasarles, pues voy a mostrar un ejercicio y acá simplemente les queda, es cómo se depura, donde simplemente lo que estamos haciendo es partiendo del patrimonio del año anterior, patrimonio líquido, y al hacer unas operaciones, que ya lo voy a explicar en Excel con datos, que sea más fácil para ustedes, ustedes llegan a un valor de renta presuntiva en el año 2019, pero ya se los voy a mostrar en Excel. Hay algo que se llama la renta por comparación patrimonial.
¿Qué es? Resulta que si yo termino el año 2018 con un patrimonio de 500 millones y tengo unos ingresos por 300 millones en el año 2019, si no pasa nada extraordinario y yo no me gastara ni un solo peso y capitalizara todo lo que me gané, yo pasaría el año con un patrimonio de 800 millones y resulta que me termina con un patrimonio de 2.000 millones. Entonces, ¿qué es esa vaina? ¿Usted cómo le brincó de 500 a 2.000 si solo tuvo ingresos por 300 millones? Explique eso. Y para eso es lo que se llama la conciliación patrimonial, donde, ¿qué es la renta por comparación patrimonial? Se compara el patrimonio líquido del año anterior con el patrimonio líquido del periodo a declarar. Y si el incremento es superior al de la depuración, que acá está como la parte teórica de cómo se depura, dicho incremento se convierte en renta líquida gravable y se incluye en la cédula general, en la subcédula de rentas no laborales. Lo explico de esta manera. Resulta que, espero que recuerden cuando hablamos de la normalización tributaria, donde decíamos que teníamos unos bienes que no habíamos declarado, ¿cierto? Entonces, que la norma nos decía que nos daba este año para normalizar y que pagáramos un porcentaje. ¿Listo? ¿Antes de qué? Antes de que nos requiriera la DIAN, es decir, antes de que se diera cuenta que nosotros no estábamos declarando ese patrimonio o esos activos. Entonces resulta que cuando no hacemos eso y no lo declaramos y hacemos una comparación de un año a otro del patrimonio y no logramos explicar por qué nos varió el patrimonio, entonces, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente, nos toca incluir ese exceso de la comparación patrimonial. Entonces, si tenía un patrimonio de 500 y terminó en 2000, o sea, si tenía en 2018 un patrimonio de 500, en 2019 son 2000, y hago una conciliación patrimonial, y resulta que me quedan por explicar, no sé, voy a decir cualquier cifra, 700 millones de pesos, esos 700 millones de pesos yo los tengo que colocar como una renta líquida gravable. ¿Eso qué significa? Palabras más, palabras menos. Como un ingreso que no me puedo restar nada, como para no darle muchas vueltas. Un ingreso que no me puedo restar nada. Entonces, como es un ingreso que no me puedo restar nada, se me vuelve una base para pagar impuestos. O sea que me toca pagar un impuesto altísimo. ¿Por qué? Porque no supe explicar por qué se me incrementó el patrimonio. Entonces, eso es importante tener claro y tener justificado su patrimonio. Ahora bien, pasemos a ganancias ocasionales. En ganancias ocasionales tenemos entradas de bienes apreciables en dinero que se generan en actividades diferentes a la económica principal, como también una venta de un activo fijo poseído por 2 años o más, rentas provenientes de herencias, legados y donaciones, premios de rifas, loterías, apuestas y similares. Entonces, hay una tarifa general del 10%, pero para rifas, loterías, apuestas y similares es del 20%. ¿Por qué activos poseídos por 2 años o más? Porque si yo compro un carro y lo vendo al año, eso es considerado como una renta no laboral. Listo. Pero si es de más de 2 años, quiere decir que no hace parte del giro ordinario de mis negocios. Y por lo tanto es algo ocasional. Y como es ocasional, no entra en el sistema cedular, sino que pago un impuesto. Ojo, pero entonces pago un impuesto por el valor que vendo. No. La ganancia ocasional es el ingreso menos el costo. ¿Listo? De ahí la importancia de saber declarar los activos. ¿Por qué? Porque si yo tengo un activo que vengo declarando por un valor muy pequeñito, con el cuentico de que no, es que mi contador me dice que eso entre más bajito mejor, para que después no me vaya a castigar la renta presuntiva,
ni vaya a terminar pagando un impuesto al patrimonio, etcétera, etcétera. Resulta que cuando lo venda, si es un apartamento que usted lo vende en 800 millones de pesos y lo tiene por 300 millones declarado, entonces usted tiene un ingreso por 800 millones y tiene un costo de 300 millones. O sea que eso le da una ganancia ocasional de 500 millones. ¿Y cuánto tiene que pagar de impuestos? El 10% de esos 500 millones, que son 50 millones. Y a eso no le puede restar absolutamente nada. Ese sino que sí, que me resto la salud, la pensión, no se puede restar nada. Solo se puede restar el costo del activo. De ahí que es importante saber declarar el costo del activo. Y por eso es que yo no entré directamente a hablar del sistema, a hablar de tributación, a hablar de ingresos, sino que primero me fui yendo por el patrimonio. Porque cuando llegamos a estas ganancias ocasionales, siempre, cada año es un problema las ganancias ocasionales, por lo menos para una sociedad comunal. ¿Por qué? Porque sucede eso, que declaran el bien por un valor muy pequeño y después me llaman a preguntar, venga, ¿cómo hago para bajar eso? Y la respuesta es no hay forma, no se puede, ¿cierto? No se puede. ¿Por qué? Porque usted ya lo declaró, ya declaró el bien. Entonces, para que tengan en cuenta, estamos en el año 2020, pero estamos en mitad de año. ¿Qué pasa si ustedes, y hoy les aseguro que ninguno ha presentado la declaración de renta de personas naturales? ¿Qué pasa si ustedes hoy, ya para esta fecha, vendieron un bien? Llámese bien raíz o vehículo. Tienen todavía la oportunidad ¿de qué? De declarar ese bien por un valor alto. ¿Por qué? Pues tampoco estoy viendo un valor alto que se lo inventen, no, ceñido a la norma, ¿cierto? Pero no como lo hacen muchos que lo declaran, el bien inmueble lo declaran que por el valor del predial, cuando claramente desde el artículo 277 del Estatuto Tributario nos mencionan que es sobre el mayor valor, no sobre el menor valor, que normalmente es el avalúo catastral. Entonces, si ustedes vendieron un bien, llámese vehículo, llámese propiedad raíz, pues bien raíz, de enero a junio de este año, o lo piensan vender de junio, ¿sí?, a diciembre, aprovechen que no han presentado la declaración de renta y declaren el bien. Es decir, no es redundancia, declaren el bien con el valor que realmente es. No se pongan a declararlo por un valor bajito. ¿Por qué? Porque la ganancia ocasional sería muy alta. En el ejercicio de Excel vamos a ver eso. Pero resulta que hay unas ganancias ocasionales que son exentas, ¿cierto? ¿Y cuáles son estas? Entonces, hay unas que se llaman asignación por causa de muerte o de la porción conyugal a los legitimarios o al cónyuge. Entonces ahí ustedes, como tienen la diapositiva, podrán leer el artículo. Yo siempre lo coloco, mejor dicho, puntual, como está en el Estatuto Tributario, y les coloco el cuadrito actualizándoles la VT. Es decir, miren que en el punto 1 dice, ahí podemos leer artículo 307, ganancias ocasionales exentas. Las ganancias ocasionales que se enumeran a continuación están exentas del impuesto a las ganancias ocasionales. Y dice, primero, el equivalente a las primeras 7.700 VT del valor de un inmueble de vivienda urbana de propiedad del causante, que son ¿cuántos? 263.879.000 pesos. Esas primeras 7.700 VT son exentas. Dice, el equivalente a las primeras 7.700 VT de un inmueble rural de propiedad del causante, independientemente de que dicho inmueble haya estado destinado a vivienda o explotación económica. Esta exención no es aplicable a las casas quintas o fincas de recreo. Dice, equivalente a las primeras 3.490 VT, que eso es ¿cuánto? 119.602.000. Dice, del valor de las asignaciones que por concepto de porción conyugal o de herencia o legado reciban el cónyuge y cada uno de los herederos, según sea el caso. También, ¿qué tenemos? Tenemos el 20% del valor de los bienes y derechos recibidos por personas diferentes de los legitimarios y el cónyuge por concepto de herencias y legados.
el 20% de bienes y derechos recibidos por concepto de donaciones y otros actos jurídicos intervenidos celebrados a título gratuito, sin que dicha suma supere el equivalente de 2.290 VTs, que para el periodo grabable 2019 asciende a 78.478.000. Igualmente están exentos los libros, las ropas, utensilios de uso personal y mobiliario de la causa del causante. Porque, ¿qué sucede? Yo les aseguro que ninguno de ustedes lo declara, pero según la norma nosotros debemos declarar hasta la ropa, los muebles, pues todo lo que tenemos dentro del apartamento, el jarrón, todo hay que declararlo. Lo que pasa es que llegar a ese nivel de detalle, pues normalmente la gente no llega a ese nivel de detalle. Entonces por eso dicen, tranquilo que si a usted le entregan eso por causa de muerte, pues alguien se muere digamos su papá y usted hereda unos libros y la ropa y no sé, y el home theater, y eso tranquilo que eso es exento, pero les aseguro también que ustedes no lo declaran. Pero eso dice la norma. Listo. ¿Qué más tenemos como ganancias ocasionales exentas? Que esa, más de una sociedad de comedal ha podido beneficiarse de esta, y es la utilidad en la venta de casa o apartamento de habitación. Entonces dice ahí, cuando la casa o apartamento de habitación del contribuyente hubiere sido adquirido con anterioridad al 1 de enero de 1987, no se causará impuesto de renta ni ganancia ocasional por concepto de su enajenación sobre una parte de la ganancia obtenida en los porcentajes que se indican a continuación. Entonces, ojo, que eso es importante tenerlo en cuenta. Yo cada año que tengo la oportunidad de encontrarme con ustedes, esta vez pues de manera virtual, pero siempre les recalco eso. Si esa propiedad fue adquirida antes, del 10 en el año 1986, corrijo, si fue adquirida en el año 1986, ¿sí? ¿Qué dice acá? Dice que el 10%, ¿sí? Se pagará impuestos solamente sobre el 10%, pero no hablo de la tasa del 10%, sino sobre el 10% de esa ganancia ocasional, ¿sí? Si fue adquirida en el 85, sobre el 20, sobre el 30 y así hasta llegar al 100. Si fue adquirida antes del 1 de enero del 78, el 100% es exento. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Anderson, ¿nos ibas a comentar algo o termino con una diapositiva que me falta de ganancias ocasionales? Dale, termina la diapositiva y te hago una consulta. Listo. También hay otra de ganancias ocasionales exentas, que es la utilidad en la venta de casa o apartamento. Ojo, ustedes que tienen un apartamento, ¿sí? Y lo venden para comprarse uno más grande o más caro, ¿cierto? Tengan en cuenta este artículo que dice, estarán exentas las primeras 7.500 VTs de la utilidad generada en la venta de la casa o apartamento de habitación de las personas naturales, contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, siempre que la totalidad de los dineros recibidos como consecuencia de la venta sean depositados en las cuentas de ahorro denominadas AFC y sean destinados a la adquisición de otra casa o apartamento de habitación, o para el pago total o parcial de uno o más créditos hipotecarios vinculados directamente con la casa o apartamento de habitación objeto de venta. En este último caso, no se requiere el depósito en la cuenta AFC, siempre que se verifique el abono directo a los créditos hipotecarios, en los términos que establezca el reglamento que sobre la materia expide el Gobierno Nacional. Dice, el retiro de los recursos a los que se refiere este artículo para cualquier otro propósito distinto a los señalados en esta disposición implica que las retenciones inicialmente no realizadas de acuerdo con las normas generales en materia de retención en la fuente por enajenación de activos que correspondan a la casa o apartamento de habitación. Dice, parágrafo, lo dispuesto en este artículo, ahí le meten el miquito,
se aplicará a casas o apartamentos de habitación cuyo valor catastral o autoavalúo no supere 15.000 VTs, que es ¿cuánto? 514.050.000. Esto sencillo es, si ustedes venden un apartamento y con ese lo que hacen es pagar deuda, sobre la parte que ustedes pagan deuda no constituye utilidad en venta. Es decir, no va a ser ganancia ocasional. O si lo que hacen es que venden ese y con ese se compran otro, envíen el dinero a una AFC y desde la AFC paguen el otro apartamento y no van a tener ningún problema y no tienen que pagar ganancia ocasional por ello. Te escucho, Anderson. Te escuchamos todos. Muchas gracias, Alex. Una asociada te consulta en cuanto a todo lo que tiene que ver entonces con la ganancia ocasional y ella pues te manda a consultar. Si ella entonces le puede donar a sus hijos hasta 74 millones, ¿no se debe declarar esto como ganancia ocasional? Sí, pero es exenta. O sea, si está, cuando hablamos de exención es que no pague impuesto. Entonces, esa ganancia ocasional no paga impuesto. Usted coge el ingreso y ese que llama exenta, en el formulario aparece una casilla que dice ganancia ocasional exenta, coloca ese valor. Y el uno menos el otro, pues digamos le da 0. Para el caso si fuera el mismo valor. Entonces, por eso es que no paga impuesto. Esa es la razón, porque se netean. Listo, muy bien. Esa es la Muchas razón. gracias, Alex. ¿Listo? Sí, perfecto. En la sesión anterior, recuerden que una vez terminemos teoría, vamos a la práctica. En la sesión anterior, hicieron una pregunta, era que cómo se calculaba el anticipo del impuesto de renta. Y yo le dije, en ese momento, le dije, tenga un poquito de paciencia, que a mí no se me olvida que usted me hizo la pregunta y que yo se la voy a responder. Listo. Así como tampoco se me olvidó el compromiso que yo adquirí con otra persona que hizo la pregunta de cuándo estaba obligada a facturar y que dije que en ese momento pues iba a buscar el artículo para poderle decir el valor exacto, ¿cierto? Y que si estaba obligada a llevar contabilidad. Entonces, como en este momento lo estoy recordando, quiero como pagar esa deuda antes de entrar al anticipo de impuesto. Entonces, para esa persona le quiero responder que está obligada a facturar cuando cumpla los topes de ingresos. ¿Sí? Tomen nota ahí que son 3.500 VTs, que es como 119 millones de pesos. 3.500 por el valor de la VT. Listo, pero que no sea una relación laboral. Es decir, si yo soy un empleado y en el año me gané 200 millones de pesos, yo no estoy obligado a facturar. Listo, ¿por qué no estoy obligado a facturar? Porque yo no estoy ejerciendo una actividad independiente. Está bien, pero como estamos hablando es con asociados de Comedal, donde son médicos, entonces yo me imagino que la pregunta es, venga, yo como médico, ¿sí estoy obligado a facturar? Y la respuesta es sí. Si usted, no si usted trabaja en una clínica como empleado, no, si usted presta servicios como honorarios, ¿sí? O factura como honorarios. Si usted pasa del tope de ingresos, usted está obligado a facturar. ¿Listo? No quiere decir que esté obligado a llevar contabilidad. Son dos cosas diferentes. Simplemente tiene que llevar el control de su facturación. Bueno, ahora bien, le respondo al del anticipo del impuesto de renta y a todas las demás personas que nos están escuchando en este momento. ¿Cómo se calcula el anticipo del impuesto de renta? Porque recuerden que una cosa es calcular el impuesto, pero cuando a nosotros nos hacen muy poquitas retenciones en la fuente, ¿cómo se asegura el gobierno la plata? Dice, no, hermano, a usted le hacen muy poquita retención en la fuente, entonces anticípeme más impuestos. Y el otro año usted se lo resta, así como se restan las retenciones en la fuente. Entonces, para eso, depende de cuál es el año que yo estoy declarando. Si es el primer año que yo estoy presentando mi declaración de renta, el cálculo solo me permite una opción. ¿Qué es cuál? La opción 1.
y es coger el impuesto que me dio la declaración de este año que estoy haciendo, o sea, del 2019, aplicarle el 25% y restarle las retenciones en la fuente que me hicieron en el año 2019. Si ese valor da negativo, el anticipo es 0. Pero si el valor da positivo, ese es el valor que tiene que pagar de anticipo. ¿Cómo así? Sí, eso lo tiene que pagar y el próximo año en la declaración hay una casilla que dice anticipo realizado para el periodo gravable 2019. Entonces ahí se lo resta como resta las retenciones en la fuente. Pero resulta que este es el segundo año que yo declaro. Entonces, si es el segundo año, la norma me da dos opciones y me dice, usted escoja la que más le sirva, donde normalmente, por lo menos para mí y para yo creo que el 99.9% de los contribuyentes, la mejor opción es la que pague menos anticipo. Pero la norma me dice, usted escoja la que quiera. ¿Cuál es la opción 1? Coger el impuesto que calculé para el año 2019 y aplicarle el 50%. Ya no es el 25%, porque no es el primer año que declaro, es el segundo. Entonces es el 50% del impuesto neto y a eso réstele la retención en la fuente que le practicaron en el periodo gravable 2019. Eso le da un valor. Pero hay otra opción, la opción 2, y es, tome el impuesto de este año, que recuerden que cuando hablo de este año, estoy hablando del periodo gravable 2019 porque es el que estamos declarando este año. Tome el impuesto de este año, súmele el impuesto del año pasado, el impuesto neto, que hay una casilla en la declaración que dice impuesto neto de renta. Sume esos dos, divídalo en dos, que eso es lo mismo que decir promédielo. A ese valor que le dé, multiplíquelo por el 50%. Y réstele la retención en la fuente. Ya lo vamos a ver en un ejemplo. Entonces ese le da un valor, donde normalmente ese valor es inferior al de la opción 1. ¿Por qué? Porque normalmente cada año el impuesto neto nos da más alto. Normalmente, claro, hay excepciones. Puede ser que el año pasado, pues en el periodo gravable 2018, tuve más ingresos que en el 2019. Entonces, al promediarlo, pues esa opción 2 me da un valor más alto. Entonces, pues obviamente voy a elegir la opción 1. Entonces, no hay una regla general. Yo no les puedo decir, escojan la opción 2, escojan la opción 1. No, escojan la opción que más le convenga, donde creería yo que la que más le conviene es pagar menor anticipo. Entonces, si cada año su renta está creciendo, les aseguro que la opción 2 es la mejor. Si no se da ese caso, la mejor es la opción 1. ¿Qué pasa si no es el segundo año, sino el tercer año que yo declaro o siguiente? Entonces, me dan las mismas opción 1 y opción 2, pero ya no es el 50% como el segundo año que declaro, y no, como es el tercer año, ya es el 75%. Y si es el cuarto o el quinto o el sexto o el séptimo año, ya no cambia. Es el 75% del impuesto neto de renta del periodo gravable 2019. ¿A eso qué le resto? La retención en la fuente de ese mismo periodo gravable. Y la opción 2 es lo mismo, promediar el impuesto neto del 2019 con el del 2018, es decir, sumarlos y dividirlo por 2, me da un valor, es aplicarle el 75% y restarle la retención en la fuente. Y eligen el mejor, el que más le convenga. Para ir terminando teoría, firme la declaración. 3 años a partir de su vencimiento o presentación, se toma la fecha posterior. ¿Qué significa firmeza de la declaración? Es el tiempo que tiene la DIAN para revisar su declaración. Si la DIAN pasan 3 años, no le revisó su declaración, tranquilos que ya les quedó en firme. O sea que hoy pueden dormir tranquilos de que una declaración del 2014 ya hoy no los van a requerir. ¿Sí? Entonces, cuando decimos se toma la fecha posterior o la de vencimiento o presentación, claro, si a mí se me vence el 10 de octubre
pero yo la presenté en noviembre, es decir, es temporánea, a partir de ahí es que arrancan los plazos, ¿cierto? Y si a mí se me vence el 10 de octubre y la quiero presentar la próxima semana, no, tranquilo, usted la puede presentar, pero los plazos empiezan a correr el 10 de octubre. Entonces ahí sí muchas personas dicen, entonces ¿para qué la presentar ya? Pues listo, dice acá, 5 años a partir de su presentación en las que se determinen o compensen pérdidas fiscales. Resulta que, recuerden cuando hablábamos de las cédulas, que decíamos que si me da una pérdida, yo tenía 12 años, ¿para qué? Tenía 12 años para compensar esa pérdida, ¿cierto? Eso no cambia acá. Lo que cambia, pues no es que cambie, sino para que tengamos claro que son dos conceptos diferentes, es que si yo compenso esa declaración, es decir, a mí me dio una pérdida y al otro año yo compenso esa pérdida fiscal, ya la declaración no queda en firme en 3 años, sino en 5 años. Listo, para que lo tengan en cuenta. Otra cosa importante dentro del tema de la firmeza es lo que hablamos, beneficio de auditoría. Entonces, resulta que como beneficio de auditoría sucede lo siguiente. Dice, beneficio de auditoría para los periodos grabables 2019 a 2020. Si su impuesto incrementa, entonces dice, incremento del impuesto neto de renta respecto al año anterior, ¿sí? Es del 30%, su declaración no queda firme en 3 años, sino en 6 meses. No es que tengan que ponerse a hacer maromas para que les dé. Puede ser que simplemente, porque la vida es así, su impuesto le dio más alto del año anterior en el 30% o más. Por derecha, usted puede quedar tranquilo de que esa declaración, la DIAN no tiene 3 años para revisarla, sino 6 meses. Pero resulta que usted toma la decisión de que usted quiere que le quede firme en 6 meses y resulta que normal, pues restando lo que se puede restar, su impuesto no tiene un incremento superior al 30% y no del 8%. Y usted dice, no, pero yo prefiero dejarme de restar cosas para que me toque un impuesto más alto, pero para que queden firme en 6 meses. Eso sí es a voluntad, eso lo pueden hacer y es legal. Listo. ¿Qué pasa si ese impuesto neto de renta, comparado con el año anterior, no es del 30, sino del 20%, o entre el 20 y el 29,9%? No le quedan firme en 6 meses, pero sí en 12 meses. Es decir, ya no son 3 años, sino 12 meses. Pero tiene unas restricciones. Dice, aplica si dentro del plazo para lograr la firmeza no se hubiera notificado emplazamiento para corregir o requerimiento especial o emplazamiento especial o liquidación provisional, siempre que la declaración sea debidamente presentada en forma oportuna y el pago se realice en los plazos que para tal efecto fije el gobierno nacional. Y dice, nota, cuando el impuesto neto sobre la renta de la declaración correspondiente al año gravable, frente al cual debe cumplirse el requisito del incremento, sea inferior a 71 BTs, que dice, o sea que el año 2018 debía ser impuesto de 2.354.000. Y para el 2019, 2.433.000. No procederá la aplicación del beneficio de auditoría. Repito, cuando el impuesto neto, ¿sí? Neto sobre la renta de la declaración correspondiente al año gravable, frente al cual debe cumplirse el requisito del incremento, sea inferior a 2.354.000 pesos, que esa es cuál, la que debemos fijarnos hoy, porque vamos a declarar 2019. Entonces, la del 2019 me va a dar un incremento, si quiero que me quede firme en 6 meses, superior al 30% al impuesto neto de renta de la del 2018. Si ese impuesto del 2018
fue inferior a 2.354.000 pesos, para mí no aplica el beneficio de auditoría. ¿Listo? Y el próximo año, que voy a declarar el periodo gravable de 2020, yo lo tengo que confrontar contra el 2019. Entonces, el impuesto del 2019 no debe ser inferior a 2.433.000. Por eso es importante conocer esos valores. ¿Para qué? Para que si en este año no tiene la posibilidad, porque su impuesto fue inferior a 2.354.000 en el 2018, usted pueda tener en cuenta ese valor de 2.433.000 en 2019, por lo menos asegurar que le dé ese valor para que el próximo año usted tenga chance del beneficio de auditoría. Importante de procedimiento tributario, informar que deben actualizar el RUT. La dirección de correo electrónico debe estar. ¿Por qué? Porque todas las notificaciones las están haciendo es por correo electrónico. Y también un parroquial es que se está haciendo devolución automática de saldos a favor en impuestos sobre la renta IVA. ¿Para quiénes? Para los que no representen un riesgo alto de conformidad con el sistema de análisis de riesgo de la DIAN y que más del 85% de los costos o gastos y o sobre las ventas descontables provengan de proveedores que emitan sus facturas mediante el mecanismo de factura electrónica. ¿Listo? Entonces, con esto terminamos la teoría. Este es el paso a paso que cada año les actualizo, que es el portal de la DIAN. Uno ingresa a www.dian.gov.co y le da un clic acá donde está la flecha que dice usuario registrado. Si no están registrados, pues le dan usuario nuevo y se registran. Cuando le dan un clic ahí, le sale esta pantalla. Ustedes le van a dar a nombre propio. Eligen ahí, seleccionan a nombre propio, eligen la cédula, digitan su cédula y la contraseña. Si no saben la contraseña, pero ya están inscritos, le dan abajo donde dice has olvidado su contraseña, y al correo electrónico que tienen en el RUT les llega una nueva contraseña, ¿cierto? Y ya cuando entran, cambian la contraseña. Bueno, digamos que sí tienen la contraseña, entonces le dan a ingresar. Cuando le dan a ingresar, le sale esta pantalla. En esta pantalla, mire dónde está la flecha, consulte información exógena. Entonces le dan un clic ahí. ¿Y qué le sale? Le sale esto, donde simplemente le está diciendo que eso es información que reportaron unos terceros. Le dan a aceptar. Eligen el año que van a generar, que para este caso es el 2019, pero resulta que es que en el año 2019 todavía todo el mundo no ha reportado los medios magnéticos, es decir, la información exógena. Por esa razón, hoy todavía no hay nada. Listo. Si ustedes entran a hacer el ejercicio, van a ver que del 2019 no hay nada. ¿Y eso es qué? Eso es una guía para uno hacer la declaración de renta. Pero en este momento no la han publicado. ¿Por qué? Porque todavía ni siquiera todo el mundo ha reportado. Apenas en el mes de junio estábamos reportando las empresas. Le damos consultar y ahí nos sale el reporte. Y acá es una advertencia que cada año hace la DIAN, donde dice que esa información es una información de guía, pero que si ve inconsistencias debe hablar con la empresa o la persona que reportó esos datos para que hagan los ajustes, y además que eso no se convierte en prueba para ustedes hacer su declaración de renta. Es decir, si una empresa declara que usted obtuvo ingresos por 10 millones, pero la realidad es que fue por 100 millones, ustedes deben declarar los 100 millones, porque ¿qué ocurre? Ocurre que a esa empresa le faltó un cero, pues cometió un error, y después se dan cuenta. ¿Y qué hacen? Hacen el ajuste a los medios magnéticos y vuelven y los envían, pero usted ya había descargado y usted ya había dicho que eran 10 millones, entonces usted dice, ah, no, como yo soy tan vivo y esta empresa declaró 10 millones, entonces yo solo voy a declarar 10, pero resulta que esa empresa después sí declaró los 100, entonces después ustedes los van a requerir y no van a poder decir que era que en su momento ahí decían que 10, porque ¿qué les van a decir? Que ustedes deben tener sus soportes y ustedes deben saber cuál fue el valor que tuvieron como ingreso. Entonces,
Hasta ahí la parte teórica. Le paso pues como a darle la palabra a Anderson, pero pues acá les digo que acá está el ejercicio, creo que se nos quedará para la próxima sesión, pero acá está ya todo hecho, donde yo se los voy a enviar para que ustedes le vayan pegando la miradita, y en la próxima sesión que podemos empatar con este tema y con régimen simple.